Hola, hola, muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar ya conectados con nosotros en la mañana de hoy para ver el webinar de transformación digital agronegocios. Bien, en este momento vamos a dar inicio a la jornada como tal. Vamos a aprender un poco sobre el tema de retos, tendencias y sobre qué está ocurriendo en el sector agritech. Para eso tenemos el día de hoy la intervención del CEO de Agrosoft y presidente del Clúster de Transformación Digital de Guayaquil, el ingeniero Javier Cárdenas Rosales, a quien tenemos ya listo para poder iniciar con su intervención. Ingeniero, buen día. Ok, Danilo, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Un poquito voy a compartir pantalla para efectos de la presentación. Estamos listos, ¿no? Ok, ¿me confirman? Danilo. Sí, ingeniero, estamos ya viendo su pantalla en este momento. Estamos listos para iniciar con la intervención. Ok, estamos listos. Entonces, ok. Bueno, un poco este evento o esta charla va a compartir o va a combinar dos experiencias. La primera, que es del Clúster de Transformación Digital de Guayaquil. Dicho sea de paso, pues estamos cumpliendo el primer año y es el primer clúster de base tecnológica en el país. Y la experiencia de Agrosoft, que ya tenemos 27 años. Uniendo estas dos experiencias es que nace este primer webinar de transformación digital orientada o aplicada hacia lo que es agronegocios. Cuando hablamos de agronegocio, hablamos de la empresa de negocios y del cultivo que está detrás de esta empresa. Empezamos con esta lámina que es de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta lámina de la izquierda es la lámina de la última revista del cierre del 2023 de la FAO respecto a lo que es en América Latina el tema de la alimentación y cuál es el estado a nivel mundial. Y ahí es donde nos dice qué oportunidades o qué retos podemos tener en América Latina para liderar esta demanda mundial de alimentos. En la parte derecha tenemos el crecimiento poblacional, que en este momento ya es una preocupación mundial, en cómo nosotros, como humanidad en el planeta Tierra, pasamos en los últimos 50 años de 4.000 millones a más de 8.000 millones de habitantes. Evidentemente esto trae problemas o mega problemas referente a cómo, si el planeta es el mismo, cómo podemos subsistir cuando cada vez hay más escasez de recursos naturales y tenemos problemas como cambio climático, como sequías y todo esto que trae detrás para producir más y mejor para una población que en este ritmo va a seguir creciendo y en el mismo ritmo vamos a tener menos recursos. Esta lista son los productos alimenticios más importantes del mundo. Empezamos liderado por el arroz y en el número 10 tenemos banana. Entonces, si podemos ver, de la canasta de seguridad alimentaria mundial, del 1 al 9, somos un país deficitario, es decir, que no tenemos excedentes para exportar. Incluso tenemos, en muchos de ellos, tenemos épocas del año que tenemos que importar alimentos para cubrir las necesidades propias de la población, excepto banana. Si vamos un poquito hacia el lado de cultivos de exportación, encontramos el mayor valor como país, en donde en 5 productos, en este caso, camarón, que nos representa o representamos en el mundo del primer exportador, banano,
también somos el primer exportador mundial. Pesca, en este caso de atún, somos el cuarto. Cacao, también somos el primer exportador mundial de cacao sin aroma. Y tenemos el tema de flores, que somos el tercer país. Entonces, en estos 5 productos tenemos más del 90% de las exportaciones no petroleras, no mineras. Eso nos da un poco la idea de la importancia que tiene la agricultura en general, o la acuacultura y la pesca para la economía del país, como tal. Y nos preguntamos qué está detrás de estos cultivos. Justamente eso es lo que vamos a ver un poco, qué está desde el punto de vista tecnológico y cómo hemos y estamos logrando cada día ser más competitivos. Bien, como había comentado, estamos uniendo dos experiencias, la del clúster y la de Agrosoft, pero un poco definamos el modelo clúster. Muchas veces nos dicen que somos una asociación, una cámara. En realidad, si lo vemos como definición, el clúster es un modelo mundial de competitividad para resolver retos estratégicos y hacer negocios en cooperación. Finalmente, es un modelo que está permitiendo a cadenas productivas o a sectores económicos ser más competitivos en un contexto global. Esto se debe a que, en términos generales, la empresa privada sola es un proceso muy lento y no tenemos tiempo, por lo que vimos en la primera lámina, y las instituciones públicas definitivamente ya perdieron vigencia respecto a las demandas mundiales de esta nueva economía, de esta nueva sociedad. Si juntamos estos dos mundos, nace el modelo clúster. Ahora, ¿qué diferencia el modelo clúster? Para que podamos definirnos como tal, es que representamos una concentración geográfica de empresas interconectadas. En este caso hablamos del clúster de transformación digital de Guayaquil. 2. Un clúster desarrolla ecosistemas o cadenas productivas. Y ahí es donde viene una de las diferencias relevantes, es que cuando hablamos de transformación digital, o hablamos de tecnologías, digamos en su sinónimo, tenemos que desarrollar todo el ecosistema que está alrededor de la tecnología. No solamente los miembros del clúster, sino todo lo que está alrededor. Porque si crece la cadena, crecemos todos. Y 3, un clúster coopera, se integra, se conecta con universidades o con la academia, se conecta con otros gremios o asociaciones o cámaras, con gobiernos centrales o gobiernos autónomos y con multilaterales. Entonces, cuando sumamos todo esto, encontramos que las iniciativas clúster es un modelo que está creciendo exponencialmente en el mundo y con mucho éxito. Tal vez el clúster más conocido que conocemos viene de la década del 90, lo que es y se conoce como Silicon Valley. El creador del modelo es Philip Porter, que pues a estas alturas, después de casi 30 años, ya es un modelo mundial. ¿Cómo estamos conformados en el clúster? Estamos conformados con 3 estrategias que son nuestro ADN. La primera estrategia, todo lo que es desarrollo de tecnologías 4.0 o innovación. La estrategia 2, lo que es acceso a mercados internacionales o exportación de servicios de base tecnológica. Y 3, conocimiento especializado o negocios verticales. Justamente en esta estrategia 3 tenemos 4 mesas de trabajo. La mesa Agritech, Retail, Financiero y Logística. Y dentro de Agritech encontramos que ya existe una madurez en el clúster de banano y en el clúster de camarón, pues son clústeres que ya tienen por lo menos 10 años. Y últimamente se está incorporando el clúster de pesca y pensamos que en los próximos días, que termine su proceso de incubación, el clúster del arroz. Y esto conforma lo que sería la mesa Agritech, para lo cual venimos trabajando como clúster.
vamos definiendo ahora sí los conceptos. Ahora, ¿qué entenderíamos por transformación digital? Primero, no es solamente, o no basta con decir adquiere un software, adquiere un hardware o adquiere una tecnología, sino que es transformarnos nosotros mismos como personas y la forma como funciona la empresa. En resumen, la transformación digital es una transformación de personas y la empresa. O sea, es más transformación que tecnología. Cuando hablamos de transformación digital, digamos que hay una metodología que es bastante aceptada, o hay un modelo bastante aceptado que tiene 4 componentes. El primero es para hablar de transformación digital, tenemos que cambiar de cambio de modelo de negocio. Es decir, si todo el entorno cambió y sobre todo a partir de la pandemia aceleró muchos de los cambios en el mundo, cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de elegir, nuestra forma de producir, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de aprender. Como cambiaron tantas cosas, entonces si cambia ese modelo, ya no podemos pensar que vamos a seguir haciendo lo mismo cuando el entorno ha cambiado. Pero si cambia el modelo, necesariamente tiene que cambiar los procesos que están detrás del modelo. Es decir, nuestra forma de producir, nuestra forma de administrar, nuestra forma de gestionar, nuestra forma de relacionarnos hacia la empresa y la relación que tenemos con el cultivo. Y si cambia el modelo de negocio, cambian nuestros procesos, también necesitamos un cambio hacia una cultura digital. Es decir, pasamos de una cultura analógica a una cultura digital, que vendrían a ser las personas. Y el cuarto componente es justamente el componente de tech, de tecnología. Y en este caso sería agritech o agrotecnología. Entonces, como vemos de estos 4 componentes, la tecnología le podemos imputar a uno de los 4. Los otros 3 componentes tienen que ver con la empresa y con las personas, que van a ser los usuarios o que van a ser la adopción tecnológica. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Un poquito me voy a adelantar a una de las conclusiones, es que de los proyectos o de estadísticas de proyectos de base tecnológica o de proyectos de transformación digital, encontramos unas cifras bastante fuertes o dramáticas, en donde de plano 50% de los proyectos en estadísticas mundiales fracasan. Es decir, empiezan pero no terminan o no culminan exitosamente el proyecto. Otro 20% tiene retrasos, sea en tiempo o se disparan sus costos. Y solamente hay un 30% que se cumple dentro de los cronogramas, los tiempos y los costos previstos. Es decir, cuando hacemos el análisis de por qué fracasamos tanto en proyectos de transformación digital, de estos 4 componentes, el que mayor sale a la luz es el componente de cultura digital y de personas. Entonces, aquí el mensaje es que cuando empecemos un proyecto de transformación digital, tenemos que empezar por las personas, por la gente, por el equipo. ¿Cómo hacemos ese proceso de adopción? ¿Cómo hacemos la sensibilización? ¿Cómo hacemos ese cambio hacia una cultura digital? Entonces, esta es la parte más sensible y es la que normalmente la dejamos relegada y hace que, aun cuando tengamos los otros 3 componentes, hayamos hecho la inversión, finalmente quienes hacen la adopción en términos de la vida a día, de la vida práctica, del día a día, somos las personas. Entonces, con este mensaje, pues tengamos en cuenta el tema de las personas dentro de un proyecto de transformación digital. Cuando ya vemos la transformación digital como un contexto, ¿hacia dónde vamos a orientar? Pues obviamente como negocio o como agronegocio, tenemos que orientar hacia 2 mundos. O nos orientamos hacia la agroexportación, evidentemente que esto ya es un tema de
generación de divisas, es un tema de competitividad, o nos orientamos hacia la seguridad alimentaria. Si hablamos de agroexportación, los productos emblemáticos ya lo vimos: camarón, banano, pesca, cacao. Y si vamos a otros países, encontramos el aguacate, por ejemplo, en México, o en Costa Rica el tema de la piña. Pero finalmente nuestras economías, en lo que es América Latina, son fundamentalmente economías de sectores primarios o del sector agrícola o acuícola o pesca. Y ahí es donde tenemos el gran reto. ¿Cómo hacemos más, coma mejor, sea hacia la exportación, o sea a pasar de seguridad alimentaria deficitaria a tener excedentes para incluso poder exportar, porque esa es la demanda mundial, productos de la canasta de seguridad alimentaria mundial? Es con tecnología. Y ese es el gran reto que tenemos, de usar, de aplicar, de hacer la adopción tecnológica en nuestro cultivo, sea de exportación o sea de seguridad alimentaria. Cuando vemos un poquito más hacia América Latina y el Caribe, encontramos institutos, expertos, investigadores dedicados a este tema, que nos dicen, como por ejemplo, la digitalización de la agricultura de América Latina y el Caribe es incipiente, pero comenzará a acelerarse. Entonces, es el momento ideal para impulsar activamente el proceso de la manera como la capturamos cuanto antes de que ante sus beneficios y bloquear sus riesgos. Esto nos dice Federico Pérez, un investigador muy conocido en la región. Ha hecho muchísimos trabajos de investigación, incluso un emprendedor de base tecnológica, en donde nos muestra en sus distintos artículos, en sus distintas investigaciones, es que realmente la adopción tecnológica o la digitalización está completa, es decir, está en un punto donde prácticamente estamos empezando. O sea, no puedo decir está todo por hacer, pero hay mucho por hacer en la adopción tecnológica. Entonces, esto, si lo cruzamos con el tema de seguridad alimentaria, con el tema de agroexportación y todo lo que hoy nos dice la FAO, nos genera oportunidades de adopción. Oportunidades a nivel mundial, porque todo el planeta Tierra tiene que verse involucrado para ser competitivo hacia la exportación o para asegurar seguridad alimentaria. Tenemos que hacer adopción tecnológica. Y esa es la oportunidad, y Ecuador, de alguna manera, ya empieza a ser un referente en lo que es adopción tecnológica, al menos en los cultivos nuestros, que tenemos una marca país. Bien, tecnologías aplicadas en Agritech para pasar de la digitación a la digitalización. Bueno, aquí vemos 5 tecnologías, pero evidentemente el portafolio tecnológico son alrededor de 30 nuevas tecnologías. Solamente me estoy enfocando a aquellas tecnologías que hoy representan un impacto en la adopción tecnológica de nuestros cultivos. Estoy hablando como Ecuador o como América Latina y el Caribe. Primera tecnología es cloud. Es todo lo que es nube, todo lo que significa que nuestras operaciones hoy estén en nube. Básicamente, en la parte escrita en rojo nos dice, ok, si yo no tengo tecnología cloud, pues no tengo información en tiempo real. Y hoy el tiempo es uno de los mayores valores mundiales que hay que cuidar. O sea, el tiempo es oro, se dice, pero sobre todo en el mundo de los negocios, el tiempo es toma de decisiones. Si usted dispone de la información en tiempo real, puede cada vez hacer decisiones más preventivas que correctivas y decisiones más asertivas. 2, inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial está en la velocidad de crecimiento que es exponencial,
Incluso la misma inteligencia artificial se está separando de las tecnologías. Es tan fuerte que ya se lo ve como un ente. Ya hablamos de tecnologías, inteligencia artificial, o hablamos de transformación digital, inteligencia artificial. Es justamente por todo lo que está representando en los cambios en general con la adopción de inteligencia artificial. Por lo pronto, hacia nuestros agronegocios, no tener inteligencia artificial, pues hoy ya es sinónimo de estar condenado a una baja productividad. Otra tecnología es la inteligencia de negocios o business intelligence, que para mí pues la comparo mucho con la siguiente versión del Excel. Es decir, el BI hoy es el Excel de ayer, en donde la falta de inteligencia de negocio pues no nos permite tomar decisiones en tiempo real, porque no disponemos, llámese tableros, llámese dashboard, llámese KPIs, llámese indicadores del negocio, del cultivo. Luego vamos con la Big Data. Cada vez o diariamente generamos cientos o miles de transacciones cuyo volumen tal ya necesita otro tipo de análisis y que este volumen, si lo vemos como industria, me permite hacer comparaciones o me permite hacer benchmark con otros actores de la misma industria, es decir, fundamentalmente con los volúmenes de datos, de información, yo puedo hacer comparativos de indicadores ya no solo de la empresa, sino de la industria. Y luego tenemos el Internet de las Cosas o el IoT. Finalmente, el IoT es la base de lo que hoy se conoce como agricultura inteligente o como acuacultura inteligente. Y no disponer de servicios de IoT, pues nos sigue condenando a tener o a seguir teniendo procesos manuales y no incorporar estos procesos a que sean digitales. Es decir, si yo tengo un motor de riego, le pongo un servicio y yo ya tengo la información de riego. O si tengo una báscula de pesaje, le pongo un servicio de yo tengo los datos de la báscula en tiempo real. Lo tengo en la nube y lo bajo con servicios de BI. Entonces, y ahí todas estas tecnologías evidentemente no funcionan solas, funcionan entre ellas y cuando sumo o combino la adopción tecnológica de ellas, genero productos y servicios de valor o productos y servicios que me hacen procesos mucho más eficientes o productos y servicios que digitalizan el proceso, obtengo un dato digital y elimino el dato manual. Siguiendo con el tema de transformación digital de agronegocios, pues el sistema, he puesto aquí la palabra ERP, pero entendamos o digamos la traducción de un sistema ERP es un sistema de gestión empresarial. Entonces, cuando hablamos de un ERP o de este sistema de gestión empresarial, hablamos que es el centro o el núcleo de la transformación digital. Recordemos que hablamos tanto de la empresa o como del cultivo. Y cuando sumamos esto, pues requerimos que al menos identifiquemos 4 subsistemas o 4 sistemas que integrados forman el ERP. Hablamos de la producción o el cultivo, llámese producción de camarón, un software de producción de camarón, o hardware vinculado a producción de camarón, producción de banano, producción de cacao, producción de arroz. Y otro componente es el tema de nómina, roles de pago, recursos humanos, pero finalmente, desde el mundo empresarial, la idea es pasar de la nómina a los costos laborales. Otro componente termina siendo, si usted está en integración vertical, si usted es productor exportador, entonces usted de la producción pasa a la exportación, o si usted tiene, depende del cultivo, si usted es exportador, si es camaronero, es productor empacadora, o si es cacotero, es productor de acopio, o si es arroz, es productor piladora.
pero finalmente forman el ERP, sobre todo en integraciones verticales, y terminan en la contabilidad. Pero la contabilidad a la cual debemos llegar es la contabilidad de costos. Entonces, formando estos 4 sistemas y los integramos, armamos un ERP que va desde el cultivo hasta la contabilidad de costos, pasando por todo el tema tributario. Entonces, cada una de estas cadenas pues tendrán su verticalidad, es decir, tendrán su sistema de producción especializado o tendrán su nómina especializada. No es lo mismo una nómina agrícola que una nómina en un barco. Las dos son complejas, pero la pesca es mucho más compleja. No es lo mismo una exportadora de banano que una empacadora de camarón que también exporta. Entonces, ese punto de vista es que tenemos los componentes, pero finalmente los desarrollos terminan siendo especializados o propietarios según la cadena a la cual estamos haciendo la adopción del agronegocio. Cuando hablamos, ya para el ejemplo, en este caso de la producción de camarón, y sumamos o agregamos a la producción uno de los servicios, o sea, hablamos, por ejemplo, en nube más inteligencia artificial, encontramos, bueno, aquí en la parte de la lámina de la izquierda está la piscina, un poquito se representan los procesos básicos de la producción de camarón, y en la parte derecha pues están los alimentadores, que es digamos, es el símbolo ícono de la alimentación. Y bueno, ¿por qué es tan importante la alimentación? Porque el alimento en el camarón puede representar hasta el 60% del costo de producción. Entonces ya se imaginan ustedes la necesidad de ser lo más eficiente posible en este elemento del costo que es el alimento. ¿Qué es lo que ha hecho la industria? Ahí estamos pasando el sonido de la masticación del camarón, que va debajo del agua. Ok, ahí si ven, fue bajando la intensidad y finalmente la idea es, y ahí se utiliza inteligencia artificial para que los alimentadores o la dosificación del alimento sea en función de la masticación. Y la masticación o la intensidad de la masticación tiene que ver o se la relaciona con el hambre. Entonces usted surte el alimento de acuerdo a la intensidad del hambre. Entonces si logra esta combinación, usted es muy eficiente o tiende a ser muy eficiente en el consumo del alimento, el momento del consumo del alimento, que es cuando tenga el hambre del animal, y usted pues mejora sus indicadores de crecimiento, sus indicadores de engorde, su factor de conversión, su engorde como tal. Entonces, cuando usted suma todo esto, para usted le puede representar hasta el 30% de incremento en la productividad del camarón, pero también logra reducción en los costos fijos. O sea, logra la mejor combinación, o sea, produce más a menor costo. Y eso es lo que básicamente produce. Si usted a esto mismo le suma la nube, la inteligencia artificial, usted le suma BI o inteligencia de negocios, usted puede tener ya KPIs, indicadores, dashboard, tableros, gráficas de producción y de costos en tiempo real. ¿Cómo logramos esto? Pues aquí hay otra tecnología, no la puse ahí porque esta tecnología cada vez se está desarrollando más, que es la integración. Llamémosla integración, interfaces, y hay dos tipos, la horizontal y la vertical. En este caso, estaríamos hablando de una integración horizontal entre el módulo o el sistema de producción, el módulo o el sistema de contabilidad. El interfase, técnicamente le podríamos llamar APIs, pues para el caso de que se dé esto, o por lo menos lo que se identificó, es la necesidad de desarrollar 6 interfaces o 6 APIs.
para unir estos dos mundos, la producción con la contabilidad. Hablamos de compras, hablamos de consumos, hablamos de transferencias de oficinas, hablamos de liquidación de gastos indirectos, hablamos de cosecha y hablamos de liquidación de pesca. Entonces, mientras se da la producción y usted lleva su contabilidad, si vamos alimentando la información a nube, con inteligencia artificial, con inteligencia de negocio, usted maneja sus indicadores en tiempo real. Y esa es básicamente la propuesta. El camarón es un cultivo muy intenso, el negocio es un cultivo de mucha inversión, por lo tanto, si usted hace una mayor adopción tecnológica y va incorporando más tecnología, definitivamente usted es un negocio muy competitivo. Si nos vamos un poquito al mundo del camarón, en lo que es acción tecnológica, pues ya hoy, perdón, el mundo, ya pasamos del camarón al banano, ya hoy en el mundo del banano hablamos de geoproducción y empacadora en nube con IoT. ¿A qué me refiero con geoproducción? Es que ya hoy podemos georreferenciar la aparición o el nacimiento de un racimo, se georreferencia, pasa su tiempo de crecimiento, no sé, 10, 11, 12, 13 semanas, y luego usted lo cosecha. Entonces usted georreferencia el nacimiento, georreferencia el momento de la cosecha, o sea, la misma persona que lo infunda, la misma persona que corta y separa el racimo de la planta, en ese momento, digamos, georreferencia o pistolea el racimo, y usted tiene un inventario vivo, un inventario orgánico, porque usted dice, racimos que nacen, racimos que se cosechan, la diferencia entre los dos es el saldo de fruta por edad, por lote, por finca. Con esto ya nosotros dejamos la transaccionalidad, porque este es un dato manual, que ya es un dato digital, georreferenciado, y lo incorporamos o seguimos el flujo, un poquito lo que está ahí en la nube, hablamos trazabilidad desde el enfunde hasta el supermercado, pero si vamos con este racimo, llega al patio racimos, ahí lo recibe una báscula con todo el software necesario, la conectividad de IoT, la nube y la inteligencia de negocios para que usted haga una cosecha digital, o sea, o basada en información que no tiene intervención humana, sino que directamente se hace, no sé, el peso, el conteo, directamente en las básculas con todos estos servicios. Y una vez que se cosecha el racimo, que ya está en patio, y pasa los procesos de la tina, la línea de rodillos o la línea de empaque, y termina usted tapando la caja para armar sus pallets, que luego arman el contenedor, eso también ya está digitalizado. Entonces tenemos los tres puntos fuertes. Nace el racimo, se cosecha el racimo y el racimo se convierte en caja. Estos tres puntos fuertes me dan la trazabilidad de producción. Eso ya está resuelto. Este pallet se cierra en el contenedor físicamente al final del día y le da paso a la segunda parte. En la parte izquierda tenemos producción, en la parte derecha tenemos la exportación. Estos servicios de exportación ya también están en nube y vamos armando toda la trazabilidad desde que nace hasta que llegue. En este punto, justamente, una vez que cierra el contenedor, todavía hay determinados servicios que faltan irlos complementando, como por ejemplo una app de descarga en puerto y formalizar un código QR que pueda ser leído por un consumidor final en el supermercado. Digamos que ya estamos en esa última partecita, pero todo lo anterior ya existe, ya está funcionando, ya está operando como industria, o por lo menos como servicio disponible para la industria. Pero también hay otra tendencia tecnológica que ha venido en los últimos años. Digamos, hace 15 años venimos hablando de agricultura de precisión, hoy ya hablamos de agricultura inteligente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿qué pasa antes del racimo? Antes del racimo está la planta, pero la planta tiene un entorno, la planta, el suelo, el riego y el tema meteorológico. Entonces, todos estos componentes que están antes del racimo tienen que ver con la agricultura inteligente. ¿Y cómo incorporo estos conceptos? Con servicios de IoT. IoT para, por ejemplo, el tema de sensores que tienen que ver con el suelo, IoT que tiene que ver con el tema del riego, o estaciones meteorológicas que ya, dicho sea de paso, ya existen las estaciones meteorológicas digitales,
Entonces, todo esto se va sumando y usted arma lo que hace hoy una agricultura inteligente, en este caso aplicada a banana. Entonces, esto es donde hoy se encuentra, digamos, el estado del arte en lo que es camarón y banano. Asimismo, hay desarrollos para el tema de cacao, para el tema de flores, para el tema de pesca. Pero por lo menos del lado de Agrosoft podemos compartir digamos, el avance tecnológico que existe en la industria en camarón y banano. Si vamos al tema siguiendo con el tema de banano, me permito dar aquí un clip. Cuando ya hablamos, bueno, y finalmente tenemos, bueno, ¿y qué es lo que ve el productor en este caso en su celular? Ahí ustedes ven, yo no estoy moviendo el cursor, esta es la captura de un video, donde podemos nosotros en tiempo real tener toda la data de lo que está pasando en el patio de racimos o lo que es la producción o lo que es la cosecha. Pues un poquito no voy a leer todos los detalles, pero en términos generales tengo los lotes que estoy cortando, las edades que estoy cortando, datos individuales de peso, rechazo, muestreo de fruta, se van manejando indicadores, se va manejando el flujo de información de cómo están entrando los racimos a la empacadora, todo esto en tiempo real. Bueno, decimos tiempo real, pero realmente digamos, el refresh de las nubes cada 8 o 10 minutos. Pero ahí es donde nosotros tomamos las decisiones en tiempo real o tomamos las decisiones de lo que está pasando en este momento en la empacadora, pero nosotros físicamente estamos en oficina o en Guayaquil. Eso por el un lado. Si lo vemos desde el lado del racimo, lo mismo pasa desde el lado de la línea de empaque. Todo lo que esté pasando en la línea de empaque alrededor de una orden de corte, alrededor de las especificaciones por caja, también la estamos, o esa información también la disponemos en tiempo real. Entonces, vamos viendo dashboards vinculados al racimo, dashboards vinculados a la caja, dashboards vinculados al tema de producción en general. Y cuando vamos a dar un paso más allá, cuando ya hay muchas fincas que están haciendo autonomía tecnológica en las distintas zonas del país, y incluso cuando hay países, llámese México, Colombia, Costa Rica, que también están haciendo adopción tecnológica, pues encontramos ya la Big Data. Asimismo voy a correr una Big Data, estos datos son reales, de cómo es el comportamiento, en este caso son 6 países que representan alrededor de 12 zonas bananeras en Latinoamérica y el Caribe, y sus principales dashboards, indicadores de cajas, de edad de cosecha, de pesos, de merma, en términos generales. Incluso podríamos ver de todos, o solamente podríamos ver Ecuador, y saldrían las 4 zonas y el benchmark de las 4 zonas, o capaz que solo queremos hacer comparativos y benchmark solamente de lo que es producción orgánica, entonces se coge la producción orgánica de Ecuador con la de otros países, y así vamos haciendo este tipo de análisis en esta Big Data, al menos para el mundo bananero. Ok, estas son adopciones tecnológicas. Ahora sí vamos a pasar a las tendencias, o qué es lo que está pasando en términos globales o en términos mundiales respecto a tecnologías o respecto a transformación digital. Bueno, primero voy a tomar dos de la consultora Gartner. Gartner es el referente mundial, tiene que ver de consultorías de tecnologías o de adopción tecnológica. Y esto lo voy a tomar en 2021. Gartner dijo, oigan, para el 2025, 85% de las empresas en el mundo estarán en nubes. Ya estamos en 2024, definitivamente hoy si usted no está en nube, sus operaciones están en nube, usted está perdiendo una competitividad en forma acelerada. Ya vimos lo que perdemos cuando no estamos en el mundo agritech. Y eso fue en 2020. Y el año pasado, 2023, Gartner también nos dijo, la transformación digital tiene que ver con las personas, no solo con la tecnología. Y Gartner dice, señores, el punto o el tema más relevante de una transformación digital son las personas.
somos la gente que hacemos la adopción tecnológica, y eso lo estamos olvidando, o eso es lo que hace que sea la principal cuello de botella o reto o brecha que no permite que la adopción tecnológica o los proyectos de digital superen esa tasa de fracaso del 50%. Si vamos al 2024, de hecho esta lámina está bastante fresca, por así decirlo, la logré capturar hace exactamente 2 semanas. Si tomo esta lámina o esta gráfica, digamos que se da solamente para las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, es decir, son las empresas más grandes, digamos, de allá. Y en esta pregunta se le dieron 18 opciones. De las opciones había que escoger 3, y le dijo a directores, o sea, a gerentes generales o a directores de negocio, le dice, si usted tiene su junta directiva o su directorio, ¿cuáles son las competencias, conocimientos, experiencias que debemos tener en el directorio o los miembros del directorio? Y miren ustedes, digamos, del 1 al 18, de las 3 más, cómo fue rankeado, vemos cómo va cambiando del 2024, del 2023 al 2024. He resaltado las tres que tienen que ver con la temática de hoy. La primera es todo lo que tiene que ver con tecnología. El background tecnológico pasó del top 5 al top 4. Del 2023 al 2024 ya está como el cuarto conocimiento más importante de un directorio. En lo que tiene que ver con ciberseguridad, apareció ya en el radar en el 2023, estaba en el ranking número 8, pasó al número 7, y la tercera tiene que ver con inteligencia artificial o con conocimientos específicos de inteligencia artificial. Y miren que en el 2023 no estaba en el radar, o sea, no estaba en el top 18 la inteligencia artificial. Y de pronto aparece ya hacia la tendencia del 2024 en el ranking número 8. De pronto aparece en el 8. Entonces, si cogemos del top 10, vemos que 3 de estas competencias, conocimientos, experiencias que conforman el equipo de un directorio, de las 10, 3 son de base tecnológica. Es decir, hoy la tecnología está y debe estar presente en los miembros de un directorio o de una junta directiva empresarial. Si concluimos como mundo, como planeta, definitivamente el software está dominando el mundo empresarial. Es más, las 10 empresas más grandes del mundo son de base tecnológica, incluso podríamos decir son de software. Lo cual nos permite concluir, bueno, ustedes pueden haber, no sé, Tesla, Google, Facebook, o sea, digamos que es cuestión que lo escojan y es de base tecnológica. Por lo tanto, toda empresa, toda compañía hoy es una empresa de software. O sea, es un poquito la conclusión a la que queríamos llegar. O sea, si usted no incorpora el software, la adopción tecnológica, las tecnologías, la transformación digital, usted está perdiendo su empresa. O sea, no lo digo yo, son tendencias mundiales y por eso me remito a compartirlas. Esto como tendencia. Pero hay una mega tendencia, y el tema de la mega tendencia es la seguridad alimentaria. A partir de 2030 vamos a empezar a tener, en el mundo se empezarán a dar hambrunas que cada vez van a ser más severas, y esta es una preocupación mundial. Por eso esto ya está como una mega tendencia. Tenemos que rápidamente producir más alimentos en el mundo porque el mundo va a una velocidad de crecimiento poblacional tal que no abastece los recursos de hoy. Y tenemos que hacer entre las distintas opciones es la opción tecnológica. Bueno, existe un evento o un foro que se llama Foro Global Agroalimentario. Esto va por su edición, es cada año, va por su edición número 20. Y precisamente son 2 días donde en este foro se reúnen alrededor de 3.000, 4.000 personas presenciales y otras 3.000, 4.000 virtuales del mundo
en donde se discute esta temática, temas de cambios climáticos, temas de producción de alimentos en los distintos tipos de alimentos de la canasta, temas de tecnología. Entonces, en esto, justamente esto, para el último foro que fue en octubre del año pasado, pues comparto una buena noticia que Ecuador, por primera vez, fue invitado a una charla magistral dentro de este evento de los 2 días, en forma presencial, en donde precisamente pudimos exponer todas estas tecnologías que hacen que Ecuador sea el primero en el mundo en los cultivos que hablamos de banano y camarón concretamente para el espacio que tuvimos, pero que están dando que hablar. Es decir, ya hoy podemos hablar de lo que exporta Ecuador y las tecnologías que están en nuestros productos marca como Ecuador. Efectivamente, pues obviamente esto se dio gracias a temas de ProEcuador, que es la OCE de Ecuador en México, porque fue en Guadalajara, el clúster de transformación digital de Guayaquil y el clúster de innovación, desarrollo y tecnologías de México. Justamente uniendo los 3 actores se logró nuestra participación como país en este foro. Bien, ahorita ya pues quería aprovechar también que para el próximo 17 de abril invitarlos a ustedes y a efectos de compartir ya no un webinar de 30 minutos, 45 minutos, sino un taller de 4 horas, donde fundamentalmente vamos a desarrollar los 4 componentes de la transformación digital: cambio de modelo, procesos, cultura digital y evidentemente AgroTeach como tal.